Ahí en la iglesia de Corinto se presentaron algunos problemas y algunas situaciones tensas por varias razones. Había dudas en cuanto al apóstol Pablo, algunos estaban teniendo ciertas tendencias, pero en general, entre otras cosas, se cuestionaba el apostolado del apóstol de San Pablo. Pero antes de que hablemos un poco de este contexto, hay que ir al centro de esto que hemos leído, y específicamente hago referencia a un versículo que es el 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Bueno, ¿a qué se refiere específicamente este poder? ¿A qué, cuando dice el apóstol Pablo poder, a qué se está refiriendo? Bueno, por lo común se suele pensar en milagros vistosos, generalmente, casi preguntando en general a un cristiano promedio, pues habría la tendencia a pensar en señales vistosas, estruendosas, llamativas incluso. Pero generalmente, y esto también hay que decirlo, es lamentable, que generalmente esas señales, ese poder, esos milagros, suelen relacionarse con algo opuesto a las leyes divinas. Es decir, se ven señales como algo ligado a actos divinos que son contrarios a las leyes que antes él mismo ha establecido. Bueno, pues tenemos el título, es Poder, no Palabras, así como lo tenemos en el indicado en el orden de culto, Poder, no Palabras. Es el primer sermón del año, pues estamos todavía fuera de la temática que llevamos tanto de doctrina como de proverbios, que ya retomaremos. La base es la base bíblica, la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 21. Bueno, pues decía que en cuanto al poder del que habla el apóstol Pablo, este tipo de ideas, esto de señales estruendosas, actos divinos que parecen contradecir lo que generalmente piensa, digámoslo, el cristiano en general, piensa en poder como algo relacionado con actos vistosos, generalmente opuestos a las leyes o actos de Dios estruendosos en los cuales él mismo se está oponiendo a las leyes establecidas. A las leyes establecidas por él. Es la manera como generalmente se piensa en el poder divino y en general en los milagros. Y desde luego, cuando se abre, por ejemplo, el libro de los Hechos, miramos cosas, los evangelios, pues presentan milagros, pero cuando abrimos, por ejemplo, el libro de Hechos, miramos el paralítico levantado ahí casi a las puertas del templo, por ejemplo, la resurrección de Tabita, entre otras cosas, expulsiones demoníacas de parte de los apóstoles, entre otras cosas que vemos. Hay que decir que todas estas cosas que narra la escritura, esos milagros que presenta, sin lugar a duda alguna, todos son verdaderos. La cuestión central está en la manera en cómo los vemos. Ese es el punto. Lo que dice la escritura es en absoluto verdadero. Pero aunque ella dice algo verdadero, generalmente el creyente ve la escritura y la interpreta en un modo muy específico que muchas veces es contrario a lo que la misma palabra dice. Entonces, esto para aclarar que afirmamos nosotros como cristianos, porque somos cristianos, pues que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es absoluto. Esos milagros, decimos que aunque son verdaderos, o ciertamente son verdaderos,
suelen entenderse de manera equivocada y generalmente fuera del marco bíblico. Ajá, y centralmente se interpretan los milagros, así decía en el principio, desde el principio del sermón, que el poder divino, las señales divinas, suelen verse como actos de Dios en los que Él contradice con poder, contradice las leyes que previamente Él ha establecido. Ese es el gran problema en la idea que un creyente en general tiene de un milagro. ¿Sí? Esa es la problemática central. Y a eso vamos a ir ahora. Ciertamente en la misma escritura lo miramos según el apóstol Juan, lo que nos narra, desde luego inspirado en Juan 14:12, recordamos unas palabras del Señor. Dice, mayores cosas que estas haréis. Haciendo referencia a las cosas que él hacía, está diciendo a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. El Señor está diciendo eso, o el Señor dijo eso. Pero, por ejemplo, cuando miramos los hechos de los apóstoles, de pronto vemos que hicieron cosas parecidas. Miren, el Señor resucitó muertos, resucita a Lázaro, Pedro resucita a Tabita. Claro, Dios, ¿verdad? Usando al apóstol Pedro. Miramos que el Señor realiza sanidades y el apóstol Pedro también, el apóstol Pablo también. Miramos que el Señor Jesús echa fuera demonios y también lo hicieron los apóstoles. Y entonces bien podemos preguntarnos, porque todo eso que comento está en la Escritura, ¿cuál es entonces la diferencia? ¿Por qué el Señor dice, mayores que estas cosas que hago, haréis? Nosotros tenemos que entender de qué se tratan esas palabras, porque tenemos que afirmar o debemos suponer una cosa inicial, que lo que el Señor dijo es verdadero, que lo que el Señor habló no estaba equivocado. Ajá, no es un pronóstico falso. Ajá, no es como decir, bueno, el Señor pensó que se harían cosas más grandes y en realidad después no pasó así. Eso no lo podemos afirmar porque nosotros somos cristianos y creemos que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, tenemos que pensar en dónde reside esta diferencia, en dónde reside esto mayor de lo que habla Jesús. Dice, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán. ¿En qué consiste esto? Bueno, trataré de ir describiendo, pues tratando de explicarme de la mejor manera que me sea posible. En primer lugar, ellos, los apóstoles, en cuanto a las leyes divinas, empezaron a impactar de mayor manera en número, en espacio, en lo físico, en lo biótico. Miren, quiero ir describiendo esto. Por ejemplo, el apóstol Pedro predica y se convierte en 3,000. Esto ya de entrada hay que decir, esto desde luego es un milagro, Dios obra en el corazón, pero esto implica una mayor capacidad de manejo en el número de personas con las que se estaba tratando, en este caso, con un mayor número de fieles. Miren, el Señor no tuvo tantos seguidores y de pronto 3,000, se convierten. Ya nos debemos imaginar por naturaleza el mayor trabajo que eso implica, una mayor capacidad de organización. Miren, no es lo mismo cuando alguien, y esto lo sabe alguien que tiene un trabajo relacionado con esto, no es lo mismo ser jefe de 10 empleados que de 200 empleados. Las capacidades de trato se elevan. Ajá. Se adquieren otras cualidades, se tiene otra visión del asunto, se pasa a otros niveles. Ya no digamos cuando una persona dice, yo estoy sobre 3,000 personas, ya nos podemos imaginar la capacidad que debe tener una persona para tratar a 3,000 personas con diferentes formas, costumbres, caracteres, etcétera. Eso es ya de un impacto mayor. Miren, por otro lado, por ejemplo, con 3,000 hermanos de pronto convertidos,
hay que pensar en todo un proceso. La enseñanza se debe ampliar. Ya me imagino, por ejemplo, la retórica, la manera de hablar de los apóstoles, de Pedro y de los demás, al dar la enseñanza. Una enseñanza a más personas, una retórica que se va ampliando, pero a la vez una enseñanza y retórica que también se van puliendo. Porque eso debe venir por naturaleza. No es nada más decir, 3,000 se convirtieron, gloria a Dios. Pues, claro que gloria a Dios, pero es que eso es un análisis muy simple. No se está viendo lo que está en la base. No estamos entendiendo de qué manera está creciendo la iglesia, de qué manera cada apóstol está creciendo en él mismo. No estamos, si nada más decimos, gloria a Dios, 3,000. Pues claro que la gloria es de Dios, hermanos, porque nadie se puede convertir por él mismo. Pero si no empezamos a mirar estos detalles, no estamos mirando el impacto de la obra de Dios en los corazones. No estamos mirando cómo esto caló en las vidas de los hermanos y primeramente en los apóstoles. Entonces, 3,000 personas, mayor trato, mayor organización. Hay que organizar, hay que hacer todo un plan, porque ahora son 3,000 personas. La enseñanza, la manera de darla, la voz, volumen, manejo, ademanes. Ya nos imaginamos, hermanos, por naturaleza. Todo eso se debe ampliar, debe crecer. Y todo eso gradualmente se debe pulir. Ahora, vamos a más. Las relaciones se amplían. Porque no es lo mismo tratar a muchas personas a cada una con un carácter distinto, con un modo de ser distinto. Ya me puedo imaginar las nuevas experiencias que enfrentaron los apóstoles en el trato de muchas más personas. Y aquí debemos decir, el trato de los apóstoles con seguridad debió mejorar. Porque cuando se trata más, miren, eso es lo que hacen las personas, hermanos, cuando las suben de jefes. Un jefe se tiene que poner duro, porque hay que tratar con muchas personas. Hay personas dóciles, pero también hay personas rebeldes, y así como se tiene que poner duro, pero también aprende a conocer caracteres, aprende a conocer formas y empieza a dirigirse y sabe cómo tratar a cada uno. Por eso hay gente que toma una experiencia tal que dice, mira, a las personas de este tipo las trato así, a las de este otro tipo de esta manera, a las de este otro tipo de esta otra manera. Y son personas que se van desarrollando, porque no es nada, no podemos decir, no es lo mismo tratar a 10 que a 100. Ya las van llegando capacidades cada vez mayores, se van desarrollando. Entonces, ya imaginamos, para 3,000, pasados los días, pasados las semanas, por ejemplo, los meses, las relaciones se amplían, el trato relacional, el trato en general se eleva. Miren lo que sucede con los apóstoles. Ya miramos que van a más. Van a más, incluso. Trataron en ese sentido con más personas bajo su cuidado que las que trató el Señor Jesús. Y no porque el Señor Jesús no haya podido, es que él mismo lo dijo, ustedes harán mayores cosas. Eso él mismo lo dijo. Ahora, por ejemplo, esto que comento, nos lleva ahora a una cuestión espacial. Ya hablamos de lo numérico, lo que va implicando, lo espacial. Miren, esos que llegaron y escucharon el mensaje del apóstol Pedro, según las escrituras, venían de todos los lados del imperio. África, la parte sur, venían de la parte norte, venían del oeste, venían del este, o sea, venían de todas las provincias del imperio romano. Y el imperio romano dijo, para organizarnos, para poder cobrar impuestos, vamos a organizar todo el territorio por provincias. Y en cada provincia vamos a poner un dirigente. Esa palabra provincia, pues hasta ahora nos ha quedado, ¿no? Porque así decimos, voy a la provincia. La tal persona es de la provincia. Bueno, esa palabra tiene que ver con una organización del territorio, una organización política que los romanos hicieron en la antigüedad. Pues según las escrituras, venían de todos lados. Entonces ya nos podemos imaginar, hermanos, miren,
en cuanto a los apóstoles. Empiezan a conocer y a desarrollar su visión de las costumbres de las personas. Eso es algo muy grande. Cuando uno empieza a conocer más personas de otros lados con diferentes formas de alimentación, de vestir, de hablar, de tratarse. Eso, hermanos, sin lugar a dudas, si uno es atento, uno dice, esto es grande, me está dando una mayor visión del entorno. Solamente una persona simple pues podría pensar sumamente simple, bueno, ¿y qué esto qué tiene que ver? O en qué tanto esto puede traer desarrollo, qué tanto desarrollo esto puede traer. No, esto es muchísimo, hermanos. Es muchísimo. Ya me puedo imaginar ahora, oye, que allá comen así, que allá visten de esta manera, que allá hablan de esta manera, que allá la situación política es esta, que acá de este lado se tienen estas costumbres, acá este modo, esta palabra nueva, acá este uso. Aquí lo miramos en la ciudad, de pronto miramos usos que decimos, bueno, acá se le dice, pues no sé, por ejemplo, al, al, al pasto, así decimos pasto, pero miramos, vamos allá al norte, dicen zacate, ¿no? Y acá zacate, pues lo usamos para bañarnos, son diferentes usos. De pronto, algunos de cierta edad, cuando escuchamos a alguien, no, es que me hallé en el zacate esto, entendemos que está hablando del pasto, ¿verdad? Pero así como ese uso, hay muchísimos otros, y eso le va dando a uno pluralidad, le va dando mayor visión. Y en eso ya ellos fueron avanzando. Venían hermanos de diversos lugares del imperio. Desde luego, los hermanos conocían más costumbres. Los apóstoles aprendieron a conocer más costumbres. ¿Y esto a qué da lugar? Un sojuzgamiento, un dominio de más lugares. Bien, por ejemplo, si yo voy a entregar ayuda para personas, por ejemplo, si conozco, esto es un ejemplo con cierta similitud. Me dicen, a ver, estás encargado de dar apoyo a víveres, llaman, ¿no? Pero acá hay niños, sé que hay niños, voy a llevar un cierto tipo de comida. Pero si también sé que acá, de este otro lado, hay ancianos, yo voy a llevar otro tipo de alimentos. Ajá. Si son ancianitos, posiblemente les voy a llevar menos galletas. Y posiblemente a niños más leche y galletas, por ejemplo, y otros alimentos. Eso es porque sé cómo voy a repartir el alimento, conforme a qué tipo de personas son. Si sé de qué lugares vienen, miren, nos ha pasado aquí en la misma comunidad. Hemos recibido hermanos de lejos y aquí de pronto se da una preocupación y se dice, ¿qué comen los hermanos que vienen de fuera? ¿Se han dado cuenta? Eso, cuando alguien no sabe, no se fija, dice, pues yo hice esto y que se lo coman. Bueno, pero cuando hay gente más lista, ajá, y dice, pues, a ver, ¿qué comen los de allá? No vayamos a darles algo que les caiga pesado, porque vienen de otra altura, vienen de otra temperatura, de otro clima, y eso, hermanos, nos hace mostrarnos más amplios en nuestro criterio para ayudar. Miren lo que empezaron a adquirir los apóstoles, eso es grande, eso es grande. Ajá. Mientras un cristiano común dice, no, pues lo que importa es que estamos en Dios, sí, pero el cristiano común no piensa en todo lo que él debe de crecer. Y está en las escrituras, solo que el problema es que no lo vemos. Pero está aquí, miren a los apóstoles, los miramos conociendo más costumbres y por lo mismo pudiendo sojuzgar. Ahora, tan solo el hecho, a ver, les mando esto a los hermanos de tal lado, ¿qué les voy a mandar? Pues algo que sé, por ejemplo, que tiene que ver con sus costumbres, con sus formas, con su alimentación. Quiero mandarles algo de alimento, digamos, por ejemplo, nuevo o de ropa que conozcan, porque ya conozco cómo se dan cómo son las costumbres, cómo se dan las formas en distintos lugares. Esta amplitud la empezaron a adquirir los apóstoles. Ese mismo sojuzgamiento, ese dominio de más lugares, se dio todavía con los viajes misioneros, cuando ya empiezan a salir de Jerusalén ya a toda Judea, luego van a Samaria,
Ya más tarde con el apóstol Pablo, todavía esto tuvo mayor crecimiento. Cada vez dominio de más lugares. Se extendieron a Judea y al resto del mundo después. Entonces, con ello también hay que decir, miren, la comparecencia que enfrentaron los apóstoles ante autoridades donde les decían, ustedes ya no van a predicar, tienen que callar. Miren, hermanos, ahí se pasa a otros niveles. Es lo que sucede cuando de pronto tenemos algún problema legal de algún tipo. Decimos, yo no conocía estos procesos y ahora sé que debes meter estos papeles así, ahora sé que debes decir esto, ahora sé que te debes dirigir a tal oficina. Esos son conocimientos que vamos adquiriendo. Miren, ahora los apóstoles ya saben tratar autoridades del Sanedrín, autoridades conciliares. Miren, el apóstol Pablo llegó incluso a hablar hasta con personas de muy alto nivel. Fíjense cómo empezó a desarrollarse esto, hermanos, en la iglesia. Pues el Señor lo había dicho, ustedes harán cosas mayores. Un creyente común podría pensar, bueno, pues alzas la mano, haces así y 4 muertos se levantan. Bueno, eso es como algo irrisorio, ¿verdad? Porque ya mirándolo con seriedad en la escritura decimos, no, no, es que no se trata de eso. Dios puede hacer eso, no hay duda, sí, pero es que Dios es ordenado y el libro de los Hechos de los Apóstoles da muestra clara de esto. Entonces decía que la retórica, la manera de hablar ante autoridades del Sanedrín, adquirió desarrollo. Los hermanos tuvieron desarrollo porque tenían que enfrentar algo que no les había pasado en los días de Jesús. Hay que recordar que los apóstoles en los días de Jesús no enfrentaron ir con persona de tal cargo político. Miramos en los evangelios. Cuando miramos a Mateo, a los discípulos hablando con autoridades y teniendo que esquivar argumentos, dar razones, no los miramos así. En cambio, en el libro de los Hechos, de pronto los miramos, digamos, como en un ministerio público, por decirlo así, actualmente en una delegación, y de pronto hablando y diciendo, mira, aquí no puedes usar estas palabras. Por ejemplo, todos tenemos un uso en la sobremesa y hablamos de una manera. Yo hablo de una manera en la sobremesa y uso ciertas palabras que, por ejemplo, en el sermón no uso. A uno hablando en la mesa, oye, y puede uno hasta rápidamente, oye, entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Aquí no uso eso. Aquí digo, bueno, y entonces sucedió esto. Hay cierta libertad que nos damos en el lenguaje ordinario, pero ya en un lenguaje, en un discurso, las palabras se cuidan. Eso es diferente. Incluso el nivel, por ejemplo, de comicidad de chistes se cuida en un sermón. No es el mismo, no puede uno decir, oye, queremos que prediques exactamente así como hablas en sobremesa. No, pues eso es difícil. En casa de pronto, hijo, pero vete de volada al mercado. Así no vamos a hablar en un sermón. Hermanos, y que se van los apóstoles de volada a Judea. Pues así no hablamos aquí. No, entonces todo eso, hermanos, empieza a elevarse. Miren, por ejemplo, esa amplitud y ese dominio, ese sojuzgamiento de la tierra específico en ciertos campos, se ve cuando llegan a Samaria. ¿Se acuerdan de que los judíos no entraban a Samaria? Allá había otros judíos combinados, pero los judíos de abajo, del sur, no entraban a Samaria. De pronto, por causa de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo, hubo comisionados para Samaria y más tarde más envíos de hermanos para Samaria. Eso implicó un mayor sojuzgamiento de la tierra. Y ya decía, este dominio todavía se lleva a más, ya a mucho más con el envío que Dios hace del apóstol San Pablo, que él ya trascendió Samaria, ya trascendió desde luego Judea, Samaria, se fue pues a otros lugares, incluso decimos ahora, cambió de continente, de Asia se fue hasta Europa, por ejemplo. Eso como ejemplo. Ahora, también hay que decir, miren, ya hablaba de lo numérico, de lo espacial. Miren, por ejemplo, algo de lo biótico es muy interesante. Las habilidades gastronómicas
de la iglesia se ampliaron cuando se extendió la ingesta a más especies animales, porque hay que recordar, el apóstol Pedro recibe una visión y dice, lo que Dios limpió, tú no lo llames impuro. Miren, hermanos, qué impacto. A ver, más animales, no solo es el hecho de decir come más animales, miren, esa gastronomía tuvo un impacto. A ver, comemos de más animales. El trabajo de la cocina incrementa. La gastronomía se amplía. El recetario se extiende. Y todo eso en servicio puesto a la iglesia. Hermanas que podían decir, me sabía 20 recetas, ahora me sé 100 recetas. ¿Se imaginan, hermanos, el cambio? Porque miramos que no es lo mismo. Por ejemplo, habría que preguntar, hermanas, ¿se cuece el mismo tiempo el cerdo que la res? Pues yo no sé de cocina, pero no creo. Y yo me imagino, no sé, salvo que me corrijan, pero creo que el cerdito se guisa más rápido, ¿verdad? Como que es más suave. Y la res es dura. Y si la mataron con lanzas y lo corretearon unos 20 detrás al toro, pues yo creo que está más dura la carne, ¿no? Entonces ya nos podemos imaginar, miren, más recetas y una hermana diciendo, antes pues yo cocinaba así y así y así. Ahora mi cocina amplió, se amplió. Mi trabajo de recetario es mayor. Si no vemos ese crecimiento, no estamos viendo que el Señor dice, ustedes harán cosas mayores. Esas son. Es desarrollo. Miren cómo se va desarrollando la iglesia. Ya nos podemos imaginar la extensión, ya decía, de la cocina, del recetario, el beneficio a los hermanos, cuestiones de digestión. Ahora también el plan de cada cuándo comer esta carne, cada cuándo comer de esta otra, cada cuándo comer de este vegetal, porque todo eso pues va desarrollándose en un orden. No sé, las personas no suelen comer una misma cosa todos los días. Es raro, salvo en casos de enfermedad, por ejemplo, en algún tratamiento de recuperación, eso sucede, pero en lo demás decimos, pues hay de mucha variedad, de mucha variedad y vamos intercalando. Entonces, allí hay desarrollo. En el campo biótico se ve un impacto en el desarrollo de la iglesia, lo que no habíamos visto en los días del Señor Jesús. Allá se observaba la ley y, por ejemplo, entre otras cosas, no se ingería la carne de cerdo, entre otras muchas cosas. Bueno, pues ya, por otro lado, miren, la iglesia, por ejemplo, comenzaba a mostrar su presencia en campos más allá de la pura predicación del evangelio. Miren, si vamos a otros pasajes, por ejemplo, en el ámbito lingüístico, la iglesia tuvo crecimiento. Hechos 2 habla de lenguas. Habla de lenguas. Empezaron a hablar en lengua, de modo que los que venían de fuera decían, oye, están alabando a Dios en la lengua que nosotros hablamos y estamos a kilómetros y kilómetros de aquí. ¿Se imaginan eso, hermanos? Es crecimiento lingüístico, es dominio del habla, es dominio de otros idiomas. Eso es sojuzgar la lengua. Eso es desarrollo. Y de nuevo, cosas mayores haréis. Por ejemplo, si apuntamos a otros ámbitos, no quiero extenderme, el bosquejo me salió un poquito largo de 5 hojas, pero estoy tratando de avanzar, ceñirme a los 40 de costumbre. Apuntando a otros ámbitos, como lo social, por ejemplo, y lo ético. Miren, hay que decir, dentro del mismo apostolado, Pedro y Juan suben juntos al templo. Como que parece que no se pueden ver, ¿no? Cuando el Señor vive, como que no se pueden ver y hasta el Señor dice, oye, pero aquel discípulo, ¿por qué? Y el Señor dice, no, bueno, y si yo quiero que él quede y hasta que yo venga a ti, ¿qué? Y así esas cosas. Y de repente, como se veían contrarios, ya ven que hasta el apóstol Juan no pudo evitarlo, porque decimos, oye, pues qué conducta la de Pedro, ¿no? Cómo se acerca al Señor, oye, pero aquel discípulo. Pero el apóstol Juan, digámoslo en el buen sentido, como se saca la espina cuando dice, y los 2 apóstoles fueron, pero el otro llegó primero, ¿no?
Ya ven, así como, pero y yo llegué primero, ¿no? Como por antigüedad, ¿no? No, no sé, hay algo allí. Pero miren, lo que miramos en los hechos hace que las otras riñas ya no nos importen, porque dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. Miren cómo mejoraron las relaciones entre ellos, sociales, comunicativas, éticas. Esto se desarrolló, por ejemplo. Miren, mayor trato ahora con viudas, en este caso con ancianitos. Hay que recordar que hasta discusión se dio porque las viudas de los griegos no estaban bien atendidas. De hecho, 6 se eligieron diáconos. Entonces, de pronto, somos selectivos con las personas que hablamos y decimos, ay, es que con un viejito no me gusta hablar. Pues la iglesia, los apóstoles, aprendieron a tratar con viejitos. Al tomar a los niños y enseñar, se empezaron a relacionar con niños, con jóvenes, porque ahora aquí había que enseñar a la iglesia. Miren, ¿cuánto sería el trabajo de enseñanza que dicen los apóstoles? No podemos atender las mesas. El trabajo de la predicación requiere mucho tiempo. Diríamos así, pero un sermón sí toma tiempo. Eran 12 hermanos. Decimos, ¿cómo entre 12 no hay tiempo para administrar? Pues es que ya nos podemos imaginar, hermanos, grupos de formación por días, de modo que no alcanzaba el tiempo, no alcanzaban los recursos humanos para decir, podemos apartar tiempo para administrar. No podían hacerlo y dijeron los apóstoles, ya no podemos, necesitamos otros hermanos que lo hagan. Y entonces vino la elección de diácono. Miren, eso es mayor desarrollo, mayor trato con ancianos, incluso con extranjeros, porque hay que recordar, venían de otros lados del imperio. Cuando uno aprende a tratar extranjeros, uno conoce otros ámbitos. Miren, así pasa. De pronto dice alguien, cuando vamos a tal tierra donde hablan otro idioma, son muy groseros, no nos hablan, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando andamos por ahí en el centro y de pronto vemos europeos y hablan, por ejemplo, en alemán o en francés? Y estamos así, nosotros nos paramos así y nos vamos. Y entonces los groseros parecemos nosotros. Pero cuando vamos a otra tierra, digamos, si por ejemplo vamos con nuestros hermanos celtales y allá no nos hablan, allá resulta que puede parecer que los groseros son ellos, pero no, porque nosotros no somos groseros con los alemanes del centro. Lo que pasa es que no hablamos el idioma. O si alguien dice, yo estoy aprendiendo inglés, pero no lo habla bien y de pronto se encuentra con unos estadounidenses, allí ya dice, no, ya me rajo. Ahí ya no, ya ni siquiera quiere preguntar el nombre, ya no, ya se raja porque siente que no lo dice bien. ¿Eh? Porque él dice ahí, what's your name? Y así no hablan allá. Entonces él dice, no, mejor no pregunto. Y los oye hablar y dice, no les entiendo. Es que lo están hablando como se habla allá. Y acá es distinto. Entonces, bueno, pues miren, mayor trato con ancianos, mayor trato con extranjeros. Eso empieza a ampliar mis relaciones, mi idea acerca de las personas, mi forma de comunicarme, los usos del lenguaje, un desarrollo impresionante en el seno de la iglesia. Esto hay que decir, técnicamente hablando, se llama relaciones internacionales. No tiene otro nombre técnicamente. Relaciones internacionales. Eso tiene la iglesia. Ahora, esto, hermanos, miren, todavía tiene mayores dimensiones con la creación de agencias misioneras. Por ejemplo, lo miramos en Hechos 13, 14. De pronto se reúnen y vamos a enviar al apóstol Pablo acá y que lo acompañe Bernabé, o que se vaya Silas con él, o que se vaya Lucas con él, o que si ya el apóstol Pablo se lleva a un joven, o que si se lleva a otro joven. Las agencias misioneras empiezan, la agencia misionera apostólica empieza a repartir hermanos por el imperio. Eso, hermanos, es dominio de más lugares. Eso, ya para ese tiempo hay que conocer cómo puedes entrar a tal tierra, qué idioma se habla en tal lugar, cómo hay que irte vestido. Miren,
Vamos a viajar en la semana algunos al presbiterio. Una de las cosas que hacemos es, ¿y cómo está la temperatura allá? Porque no nos vamos así como vestimos aquí. Somos cuidadosos y decimos, a ver, ¿habrá que llevar abrigo? ¿O un suéter? ¿Habrá que llevarme alguna cobija de más? ¿Qué tipo de calzado me voy a llevar? Donde pisamos hay piso, hay lodo, ¿qué hay? Todo eso preguntamos, hermanos. ¿Qué dan de comer allá? Para irnos preparados si alguien se va a llevar medicamento. La altura, de pronto hay quienes dicen, yo me llevo pastillitas porque a mí el camión me afecta, la altura me afecta, el viaje, la velocidad, y ya se está tomando algo para prevenir. Si yo no conozco a dónde voy, pues me aventuro. Los apóstoles ya para esto, hermanos, conocen muchas zonas del imperio, han oído cosas por esos 3,000, por otros muchos. Las agencias misioneras ya saben a dónde van a enviar, de qué se trata, a dónde van a llegar. Eso es un tremendo desarrollo en el seno de la iglesia. Luego eso no queda allí, hermanos. Miren, esta expansión misionera trajo o tuvo ciertas implicaciones. Hubo necesidad de leyes internas para la iglesia. Por eso se reúne, según Hechos 15, un concilio en Jerusalén. Y dicen, a ver, nos vamos a conducir de esta manera, esto se come, esto no se come. En cuanto a la circuncisión, este es el acuerdo, estas son las formas, así nos debemos conducir. ¿Qué trajo? Un impacto en las leyes dentro de la iglesia. Eso es desarrollo. Eso no se tuvo que hacer con el Señor Jesús. En los días del Señor Jesús no era el tiempo. En cambio, en el libro de los Hechos ya es el tiempo. Miren, en otras cuestiones, aquí estoy hablando de cuestiones, por ejemplo, de relaciones, cuestiones sociales, cuestiones linguales, cuestiones, por ejemplo, bueno, ya traté bióticas y otras cosas, éticas incluso. Miren, por ejemplo, en lo económico. El Señor Jesús, pues al Señor Jesús le apoyaban, le daban dinero y él recolectaba y ayudaba a los pobres. Miren, una cosa que enfrentan los apóstoles que era nuevo para ellos. Alguien llega y dice, aquí traigo mi heredad. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es lo mismo a una hermana que le den el gasto cada semana a que le digan administra esta heredad. Si a mí me dicen, oye, ¿qué prefieres? ¿Nos administras 2,000 pesos que te podemos dar cada mes o nos administras una heredad? Ya me da miedo administrar una heredad. Imagínense hermanos que llegan con una heredad, otros, porque dice la escritura así, y traían sus heredades. En Hechos 4, 36 y 37 habla de eso. Traían los hermanos heredades y las ponían a los pies de los apóstoles. Una administración económica de mayores niveles, más hermanos, más dinero. Y luego muchos dan sus heredades. Es un nivel de organización, de administración mayor. Es decir, las capacidades administrativas en la iglesia crecieron. Ya nos vamos entonces figurando el poder del que estamos hablando. Entonces, con ello, ¿qué sucede? Se dominan más servicios para la iglesia. Hay que atender viudas, hay que atender niños, la enseñanza, la administración, las compras, espacios, los lugares, las bancas donde se van a sentar, las mesas, la ingesta, las hermanas que la van a preparar, cuándo van a ir por los insumos. Ya nos podemos imaginar, hermanos, una iglesia mucho más elaborada, mucho más preparada. Bueno, pues ese dominio en lo económico es sumamente visible. Por ejemplo, de los apóstoles, ahora que ellos originalmente administraban, pasó a diáconos porque hubo elección para esa tarea de administrar. La elección de diáconos muestra un desarrollo en el ámbito económico en la iglesia. La elección de diáconos está, con ello Dios nos está diciendo, vean, la iglesia de Dios tiene una tarea administrativa que desarrollar y más tarde tendrá mayor impacto.
Y hay que recordar que allí no es la iglesia solo que hace culto. Nosotros pensamos en la iglesia como la que hace culto. Es los elegidos de Dios teniendo que reformar, digámoslo así, traer a Cristo todas las áreas de la vida, lo económico, lo social, lo ético, etcétera. Bueno, pues hay un desarrollo muy claro. La iglesia ahora cuenta dentro de ella con más administradores. Es como decir, ya tenemos más profesionistas de la administración, por decirlo de esta manera, pero trasladado a aquel tiempo. Bueno, pues dejo aquí estos ejemplos, hermanos, porque son más que hay, pero tratamos esto solo para ver un poco de qué es lo que hay en el seno de la iglesia, para no pensar solamente en que en Hechos se trataba de ir, comer en cada casa, cantar unos himnos, oír un sermón de determinado tiempo y nos vamos a casa. No, para nada esa es la imagen. Lo que hay detrás, en el fondo, es un crecimiento muchísimo mayor de alcances que no alcanzamos a ver, porque la escritura no da detalles de absolutamente todas las cosas, pero es grande. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que el reino no consiste en palabras, no quiere decir que las palabras son inútiles. Aquí hay que aclarar, porque miren, Dios nos dio el habla. Él nos dio el habla y la capacidad de comunicarnos. Y al darnos eso no nos dio basura. Al contrario, nos dio algo tan eficiente que podemos hacer, con las palabras podemos hacer saber lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Las palabras son de absoluta importancia, pero las palabras no son solas. Si las palabras, por ejemplo, que hablamos, no están conectadas con el resto de la vida, pues son solo palabras y no tienen utilidad. Es como si yo me despierto y nada más digo así, árbol. Imagínense un niño de 8 años aquí despierta y dice, árbol. Dicen los papás, ¿qué dice? Nada. ¿Se dan cuenta? Pero si el niño dice, perdí mi tal cosa, la dejé junto al árbol. Bueno, eso ya tiene utilidad. A ver, sal al patio, ve al árbol y trae lo que olvidaste ahí. Pero si solo digo la palabra sin conexión con la vida, pues la palabra no tiene sentido. Si yo despierto y digo la palabra ¿cuándo? No tiene sentido eso. En cambio, cuando digo así, ¿cuándo vamos a hacer esto? Eso ya tiene un sentido. Entonces, Pablo no está diciendo que las palabras no sirven para nada. Eso no es el asunto. Está diciendo que las palabras deben estar conectadas con la vida en general y con acciones en pro del reino. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No dice, hermanos, las palabras son basura. No, no. Hermanos, miren, no solo se trata de hablar. Las palabras deben estar conectadas con acciones específicas. Deben estar esas palabras conectadas con la vida, porque pues con las palabras, miren, con ellas nos referimos a cosas, nos referimos a situaciones, a acontecimientos. Con ellas, por ejemplo, describimos cosas, con las palabras hacemos conceptos, con las palabras saludamos, con las palabras también lastimamos, animamos, con las palabras también damos confianza. Con las palabras también podemos perder la confianza. Con las palabras podemos ofender, pero también podemos animar. Las palabras son algo establecido por Dios. Desde luego, hay palabras malsonantes que sabemos que no debemos decir, pero también sabemos que podemos, contrariamente a lo malsonante, hablar de modo afable, amable, palabras bien usadas. Pero las palabras deben estar conectadas con la vida. Entonces, ¿qué estaba sucediendo ahí en Corinto? Algunos hermanos estaban envanecidos y hablaban y discurrían sobre ciertos detalles. No, si el apóstol Pablo no va a venir y la iglesia aquí está así, y es que el apóstol mucho dice y que si la doctrina y que habla de cosas, pero acá pues no se ve y esto otro, y entonces que si va a venir, que si la doctrina, que si su apostolado, que un montón de cosas. Estaban ahí algunos hablando, porque el apóstol Pablo dice, es que algunos hablan, están envanecidos acerca de si voy a ir o no,
Pero luego dice el apóstol, sin embargo, cuando vaya, yo no quiero oír que hablan, quiero conocer el poder. Y lo que dice el apóstol es grandioso. Miren, los hermanos ahí, los que estaban envanecidos, digamos, solo hablaban, pero no tenían ningún impacto sus palabras en la obra. ¿A qué voy con esto? Podían ellos hablar y hablar. Posiblemente incluso algunos de ellos orar estruendosamente. Orar así como cuando alguien habla fuerte y dice cosas como eterno Dios, así, ¿no? Y como muy grandioso, ¿no? Y hasta usan otras palabras, ¿no? El Padre ingénito y así, ¿no? Y quieren orar así. Pero miren, no pasaban de ello. Eran solo palabras. Como, mira, ora mucho, dice ahí el hermano, pero no hay poder. Y voy a mostrar la naturaleza del problema. Miren, aquí lo hago en 13 puntos, que casi nada más les voy a dar lectura para no entretenerme en esto. Es muy importante, pero también me va a tomar mucho tiempo si más me distraigo allí. En la iglesia de Corinto había varios problemas. Uno, esto en el capítulo 1, divisiones. 2, sabiduría mal dirigida, capítulos 1 y 2 de la primera carta a los Corintios. En los capítulos 4 y 8 se ve una falta de reconocimiento de autoridades, en este caso de los apóstoles. En el capítulo 5 se ven desvíos de parte de Corinto, de la iglesia, desvíos en la naturaleza del amor y la familiaridad. Recuerden, uno andaba con la mujer de su padre, andaba con la madrastra. Los desvíos en la naturaleza del amor y en la naturaleza de la familiaridad. Miren el problema, ¿eh? En el capítulo 6 se ven problemas de naturaleza jurídica. Los hermanos se iban a juicio cuando había cosas que podían arreglar internamente. Por otro lado, capítulo 7, había ignorancia de la naturaleza del matrimonio. Pablo en el capítulo 7 habla de problemas sobre el matrimonio. En el capítulo 8 se ve que había desvíos en lo sacrificado a los ídolos. Había desvíos ahí en cuanto a lo sacrificado. En el capítulo 10 se ve idolatría y problemas en las relaciones sociales. En el capítulo 11 se ve que los hermanos tienen problemas y mucha ignorancia en cuanto al atavío, el arreglo femenino, específicamente al velo. Y en cuanto a problemas en la realización de la cena del Señor y la conducta requerida para la cena. Por ejemplo, en el capítulo 12, lo digo así, problemas en la administración de los recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? En el capítulo 12 el apóstol habla de dones y dice, cada uno tiene un lugar en el cuerpo. Cuando no sabemos qué debe hacer cada uno, tenemos problemas fundamentales en la administración de los recursos humanos, cómo organizar a las personas. Eso es lo que está en el fondo. En el capítulo 13 vemos desvíos en la práctica del amor fraternal. Punto 12, en el capítulo 14 vemos desvíos en la realización del culto y problemas linguales comunicativos, porque el apóstol dice, es que alguno habla en lenguas, pero que habla en silencio, si alguno va a hablar, que otro interprete. ¿Se dan cuenta, hermanos? Problemas de comunicación, problemas linguales de comunicación en la iglesia. Y finalmente aquí pongo, aparte de otros problemas que había, pero enuncio estos, había desvíos, graves desvíos doctrinales en la escatología en cuanto a la resurrección de los muertos. Entonces, el asunto, hermanos, en esto que he descrito, se deja ver un problema. Lo que los hermanos hablaban, ¿qué tanto había hecho por arreglar esto? Nada. ¿Se dan cuenta? Hablaban y hablaban, alguno muy celoso, no, es que yo veo esto, otro muy celoso, yo veo esto. ¿Qué habían hecho? Nada. No, es que yo veo esta situación, ya me los puedo imaginar, yo oro mucho, yo soy del Señor, yo tengo 10 años en la fe. Nada, de nada, no habían hecho nada.
No había un impacto por cambiar todo eso. Si fuéramos a más detalles, miren, cuando menciono esto de sabiduría mal dirigida en los capítulos 1 y 2, los corintios sabían mucha filosofía porque en Grecia se había desarrollado la filosofía. Y me imagino que había problemas todavía con ver ideas de Platón, de Aristóteles y de otros, queriéndolas combinar con la fe cristiana, y ni siquiera sabían dar respuesta a esas cuestiones de las que sí podía dar respuesta el apóstol Pablo. Pero es que los hermanos despreciaban esos temas. Seguramente pensaban en algunas reducidas cosas de moralidad, pero simple y sencillamente no estaban teniendo un impacto. Ellos mismos no estaban creciendo en su imagen y en un cambio en decir, en lo numérico, en lo espacial, en lo biótico, en lo social, en lo ético, en lo económico. La presencia de los hermanos era nula, nula absolutamente. Mucho celo, nada de poder. Esa era la problemática que el apóstol estaba tratando. Y por eso dice, pero cuando yo vaya, yo no quiero oír que hablan. Hablar se puede hacer. Se pueden decir muchas cosas. Aquel puede decir que tiene mucho celo. Este que tiene mucho celo. Yo quiero ver qué están haciendo concretamente por cambiar la situación de la iglesia. Eso es tremendo, hermanos. Es una joya esto. Esto es una joya grandiosa lo que está aquí. De esto les habla Pablo cuando dice, iré para conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es que el celo, hermanos, puede haber celo, pero si nuestro celo no va con acciones que me cambien a mí y que en mi cambio cambie mi entorno, eso no sirve de nada, eso no es celo de Dios, eso es celo falso. Así en la Escritura también sabemos que hay arrepentimiento que es según Dios y arrepentimiento que no es según Dios, está en las Escrituras, hermanos. No porque alguien diga arrepentimiento ya eso es bueno, no, hay arrepentimiento no de Dios y hay arrepentimiento en Dios. Hay celo en Dios y hay celo sin Dios. Y de esto todo cristiano debe saber, ¿no? Entonces, los que hablaban, ¿han hecho algo por estos problemas? ¿Han dominado en tales cambios y ellos mismos habían avanzado los que estaban envanecidos? Pues no. Por eso dice Pablo, yo quiero ir, algunos sé que dicen esto, o bien Pablo, ¿no? Se quejan de mí, pero los que hablan y están envanecidos, ¿qué han hecho específicamente por la extensión del reino en sus vidas y en su entorno? Oye, hermanos, ya me puedo imaginar yo siendo de Corinto con un miedo, yo temblando. Ahora sí me va a caer el apóstol. Y con vara, porque él dice, iré con mansedumbre o con vara. ¿No? Ya me puedo imaginar como las profesoras del colegio. Ahora le vamos para allá, su vara. ¿No? Esto no debe entenderse así, hermanos. No se trata de hablar, sino de hacer, como si las palabras no tuvieran ninguna validez. No, eso no, esa idea no la debemos tener. No, no es. Porque alguien diría así, mira, es que tú crees en tu religión, lees tu Biblia, como dicen algunos autores, tú lees tu Biblia, pero eso no sirve de nada. El chiste son las acciones, ¿no? La Biblia consiste en palabras, pero ahí hay poder en ella. Entonces son palabras ligadas al reino. El pasaje no debe entenderse como un menosprecio de las palabras. Se menosprecian cuáles? Las palabras que están y los discursos que están desconectados del reino. Yo puedo ser muy celoso y, a ver, esto está mal, pero si yo mismo no digo, a ver, voy a cambiar esto y así, así, mi celo es falso, soy mentiroso, soy flojo, no quiero hacer lo que Dios dice, solo estoy envanecido. Esa es la problemática que había en Corinto. Y este sermón de pronto no parece de primero del año, pero ahorita veremos que sí. Miren. Aquí entonces decimos cuánto poder hemos adquirido. Y ahora quiero hacer preguntas que voy a dejar solo al aire. ¿Cuánto poder hemos adquirido? Por ejemplo, ¿cuánto numéricamente hemos ganado?
¿Son mayores nuestras relaciones? La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿y he mejorado en mis relaciones con los hermanos? ¿He mejorado en mis relaciones con los niños? ¿He mejorado en mi habla con los hermanos de la iglesia? ¿He desarrollado la comprensión en el trato con mis hermanos? Eso es una pregunta que nos queda a todos. ¿Me he desarrollado en buenos comentarios con la comunidad de la fe? ¿Me he desarrollado en buenos comentarios, por ejemplo, hacia los jóvenes? Lo que, por ejemplo, yo le diga a Jonti, a Leo, a Ana, a Milton, por ejemplo. ¿He mejorado en eso? ¿Los llevo al sometimiento en Cristo? ¿A que amen a las autoridades? ¿Me he desarrollado? ¿Me veo allí? Esa es una pregunta que todos nos debemos hacer, porque si no nos preguntamos, ¿qué pasará si de algo podemos tener queja? Entonces solo seremos un corintio más envanecido, nada más, pero sin impacto en el reino. ¿Cómo es mayor nuestro dominio? ¿Tenemos más poder? Por ejemplo, ¿sojuzgamos más la doctrina? ¿Hemos crecido en doctrina? ¿La hemos entendido más? ¿Nos hemos elevado más? ¿Tenemos mayor dominio en la doctrina, en la expresión de la doctrina, en la concretización de la doctrina en nuestra vida, en la enseñanza? Miren, tan solo, por ejemplo, en cuanto a la oración, hemos crecido, y no me refiero solo a que alguien ore. ¿Siente que cada año ora mejor? Porque si un creyente dice, bueno, es que yo siempre oro y ora lo mismo, pues yo creo que no está creciendo, no está presentando nuevas demandas. Miren, es que, por ejemplo, cuando somos niños, eso pasa con los creyentes, dicen, yo ya me convertí, dejé las groserías, este y este pecado, y ya le sirvo a Dios, y se estacionan como los niños. Miren, cuando somos niños, hermanos, nuestro trabajo es obedecer y comer. Somos muy pequeños. Digamos, aquí tenemos niños pequeños, ¿no? Entonces, Elizabeth, por ejemplo, su trabajo, ¿cuál es? Obedecer, comer y dormir cuando le dicen. Uno tiene que ayudar, no sé si ya haga algunas tareas, posiblemente algunas menores. A ver, hija, pásame aquel cepillo que está allá, ¿no? Mandados menores, yo creo que hace la niña, pero obviamente nunca la he visto salir a la calle, ¿no? No va sola a la plaza, no, aquí está. Entonces, hace mandaditos pequeños en su alcance. Y yo creo que la hermana Rubí lo mismo hace con Elías. A ver, hijo, pásame ese trapo que está allá, y el niño lo puede hacer. Son tareas menores. Pero si decimos, es que yo ya soy obediente porque hago eso y ya tengo 16 años, eso sí es una vergüenza. Pero vergüencísima, hermanos, ¿eh? No, yo ya debo crecer, yo ya, ahora miren, ya tengo 8, posiblemente ya tiendo mi cama, ya acomodo mi almohada, ya jalo la cobija, ya hago otras cosas. No se diga de 15, imagínense de 24. Ya está ayudando a papá y a mamá con los gastos, con el gas, con el internet o con otras cosas, por ejemplo. Ajá. No puede decir la persona, yo creyente me convertí, sigo siendo el mismo. Si no ha crecido, si su vida no ha cambiado, si su trabajo no ha tenido otro tinte, si lo que hace, si su arreglo personal, sus relaciones, su trato no se ha desarrollado, no está creciendo en la fe, está solo envanecido. Nada más. No tiene poder. Como si actualmente el apóstol nos describiera y dijera, quiero ir a ver allí a Rey de Salem, no las palabras, sino el poder. Ay, caray, eso nos pone en una situación de mucha dificultad. ¿Qué estamos haciendo por el reino? Entonces, debemos orar mejor, o sea, sabemos orar mejor en los años que ya hemos acumulado en la fe. Es una pregunta para cada uno de nosotros. Hay cada vez un mayor sojuzgamiento en nuestra disciplina y en nuestros horarios. Eso es interesante. Miren, porque de pronto puedo yo decir, oye, es que el hermano tal me regaña, es una persona muy mal encarada, habla fuerte, pero oye, ¿de qué te regañó? Bueno, es que llegué 5 minutos tarde.
¿Cómo? Y quejarme me debería dar mucha vergüenza, hermanos. Debe ser eso vergonzoso para una persona. Si a mí yo llegara tarde y me regañan, que otro diga, oye, ¿cómo ves al hermano o a la hermana que te dijo esto? Y yo emitir una palabra porque me regaña y decir, es que no tiene la forma, hermanos, a mí me debería dar vergüenza. Y si me oyen jóvenes, me debería dar del doble de vergüenza. Yo no debería hablar así. Yo debería decir, mejor me callo, porque yo llegué tarde, calladito y cooperando, como dicen mejor. Cooperando con el regaño, hermana, discúlpeme, sea la iglesia que me digan, sea al colegio que me llamen la atención, al seminario, lo que sea, hermanos, disculpen, perdón, trataré de mejorar en esto. No, no decir, no, es que no son las formas. No, hermanos, se esconde, hay envanecimiento y se esconde y no se quiere tener un sojuzgamiento en la disciplina. Debemos avanzar a eso, porque si no, ¿qué es? Eso no hay poder, son solo palabras. No están conectadas con ningún poder. Miren, la escritura nos sacude, a mí me sacude todo esto, hermanos. De pronto en las iglesias, ¿no? Si el predicador habla, dicen, oye, le dio el predicador duro, no, pues sepan que a todo predicador, miren, primero nos da duro. El cacho de papa aquí nos da primero, el sábado, el viernes, el jitomatazo aquí de Dios, así nos da. Y luego ya nosotros compartimos esos jitomates y esas papas aventados. Pero a todos nos toca. Pues esto es algo en lo que debe pensar el pastor de toda iglesia, sin exceptuar esta. Primerito él. Pero es que es para todos. ¿Sojuzgamos nuestros horarios? Eso es fuerte, por ejemplo. Miren, en nuestro trabajo hay un mayor sojuzgamiento para el reino. Yo trabajo, llevo un tiempo. ¿Cuánto del trabajo que yo hago en mi trabajo está siendo llevado a Cristo? Eso es una cuestión que nos toca a todos. Eso a mí me sacude. Nomás esa pregunta yo la hago y a mí me da temor. Miren, por ejemplo, en nuestro vestir, un creyente promedio dice, y así digo yo, un creyente legalista promedio dice, ¿qué importa el vestir? No, a él no le importa, a Dios sí. Dios es muy específico. En la misma ley vemos la vestidura del sacerdote. En el Nuevo Testamento vemos cómo se deben vestir los hermanos. Entonces, si a un creyente no le importa el vestir, no le importa la opinión de Dios. Miren, voy a leer Hechos 9:39. O bueno, mejor, si alguien, hermano Beto, nos podría ayudar. Hechos 9:39. ¿Se acuerdan, hermanos, de la resurrección de una mujer llamada Dorcas o Tabita? Miren lo que hacía. Hechos 9:39. Ahorita nos va a leer el hermano Beto. El hermano Roberto. Sí, es el hermano Beto. Hermano Roberto. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Muchas gracias. Hermanos, miren qué trabajo tan maravilloso. Costurera, diseño, uso de telas. ¿Qué es eso? Diseño, ¿no? Se supone. Temprano, avanzando, o sea, diseño inicial o incipiente, diseño de modas, que hacía Tabita para vestir a la iglesia. Algo tan necesario hoy porque la gente va pura minifalda, ¿no? Mucho escote, pantalones que ya no llegan a la cintura, sino a donde empieza la línea de atrás. Ahí creo que llegan hasta aquí los pantalones, ¿no? De las niñas, y ahí se lo están jalando y jalando y jalando, ¿no? Ahí se ahogan su ingle. Pues como que falta de pronto incluso quienes digan, a ver, vamos a diseñar para vestir a los hermanos de las iglesias porque ya no hay ropa, ya no hay vestidos dignos de pronto, ¿no? Por ejemplo, y eso estoy hablando en un área menor, pero ¿qué de aquella forma de vestir? Por ejemplo, como las que usaban los diseñadores. Porque había, por ejemplo, un diseñador, luego llego a platicar esas cosas, de apellido Ferragamo. Hoy es una marca pues, de perfumes, es cara. Bueno, ese diseñador dijo allá de hace unos, que será 60 años, por decir más o menos, ¿no? Se va a los Estados Unidos, empieza a diseñar zapatos, unos zapatos muy bonitos, pero la gente se cansaba. La gente que podía pagar eso, la alta costura, pues se cansaba. ¿Y qué hizo este
este diseñador, Ferragamo, Salvador Ferragamo parece, dice, a ver, me voy a ir a estudiar anatomía, y se fue a una universidad en los Estados Unidos, parece que a Virginia. Allá hizo estudios, vio la anatomía del pie, y pues imagínense ahora zapatos, hermanos, digámoslo de alta costura, de alto diseño, pero ahora respetando la anatomía. No, hombre, pues, si ya estaban caros, ahora los puede dar más caros, ¿no? Eso es que especialización. Eso se llama especialización. Por hablar de este, ¿no? Que ahorita me vino a la mente, pero es el trabajo que hacía Tabita. Iban los hermanos, mira Pedro lo que hacía Tabita. Mira las telas que trabajaba. Mira los cortes que hacía. Mira su manera de coser. Mira las túnicas que realizaba. Mira el diseño. ¿Qué tanto hacía Tabita? No sabemos, pero tuvo un impacto sorprendente en la iglesia. En nuestro vestir, la pregunta es, ¿cuánto impacto hay? ¿Dominamos más? ¿Nos desarrollamos más? De pronto nos puede pasar como que, yo soy muy maduro, no me importa el vestir, como que yo soy hombre de Dios, pero cuando me quito el saco, hago esto así y lo dejo aquí. Yo digo, si alguien hace así y dice que no le importa y es cristiano, pues no sé qué pienso. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la problemática que hay? Y lo pongo como ejemplo, porque eso no me hace cristiano más maduro. Eso hace ver que hay aspectos en mi vida que no estoy dispuesto a cambiar y que estoy dispuesto a seguir con necedad así. Y solo soy entonces un envanecido más. Y solo soy palabras. Pero no tengo poder siquiera en el cuidado de dónde dejo mi ropa. Y eso yo creo que es una problemática generalizada. No creo que aquí hay puede haber unos cuantos casos, pero en otras iglesias también más, en empresas más, en escuelas más. Y eso pues explica también por qué muchos niños no cuidan su uniforme, pues si ven que los padres no cuidan su ropa, ¿no? Es natural, porque todo eso requiere un cuidado. Entonces, ahora, hemos desarrollado poder en nuestra ingesta y en nuestros sentidos olfativo y gustativo, es decir, la naricita es para el Señor. Así cantan los niños, ¿no? Y mis ojitos sean para Cristo. Y la gente dice así, sí, que mis ojitos sean para Cristo, es que ya no vea pornografía. Bueno, sí, claro que eso está bien, que no vea eso, está muy mal ver eso. Pero si luego ve lo que no debe ver, está volteando a donde no debe voltear, pues eso no es para el Señor. Si ve más otras cosas que lo que debe estudiar, pues no está sirviéndole al Señor, sus ojitos no son para Cristo, sus oídos lo mismo. Si al comer no busca desarrollar el olfato ni lo gustativo, desarrollarlo en el reino, pues como digo siempre, alguien así no quiere a Dios, porque no está desarrollando sus sentidos, ni está ahora llevando el sojuzgamiento cultural a sus propios sentidos, no quiere. Está envanecido y solo es hombre o mujer de palabras, no de poder. Miren cómo nos toca la escritura. Ahora, por ejemplo, en nuestro desempeño, muchos aquí somos profesores, en nuestro desempeño docente somos notorios por mostrar crecimiento, avance y mayor discernimiento en la palabra, en lo que damos, en la geografía, en las ciencias naturales, en las matemáticas, en tal y tal área que damos. Nos mostramos así. En por ejemplo, este nuevo año nos debe llevar a la reflexión de esas cosas, porque si no, no crecemos. ¿Qué rasgos, por ejemplo, va adquiriendo en la comunidad de fe nuestra imagen? Por ejemplo, con respecto a hace 3 años, ¿yo me veo más comprometido? ¿Estoy más? ¿O cada año me voy alejando? Miren, ejemplo. No, pues es que hace yo 10 años, yo estaba siempre en todas las actividades. Pero ahora en este tiempo, pues luego ya no puedo estar en ciertas actividades. Ya he perdido dominio de actividades, tan solo en eso.
Eso lo tengo que pensar. ¿He elevado mi trato social? Es decir, me presento cada vez con mayores características de trato, con mayor capacidad de trato con los demás. Si eso no lo pienso, no estoy creciendo. Ajá. Ciertamente, miren, nuestra naturaleza es defectuosa por el pecado, pero nosotros debemos mostrar rasgos de crecimiento. Porque es lo que dice el apóstol. Miren, es que hermanos, allá ustedes pueden decir muchas cosas, sentarse algunos y hablar, pero ¿qué están haciendo concretamente por adquirir poder? ¿Y poder que es de alzar mi mano y se levantó un muerto? No, eso no quiere Dios ahorita. Porque imagínense todos los que somos aquí en la Ciudad de México y ponemos que yo alce las manos, se levanten 100 muertos. ¿Dónde los ponemos a vivir? Ya no hay casas. ¿En dónde? Allá en Ecatepec está lleno. Imagínense, alzo la mano, levántate, y se levantan 2000 muertos. Digo, santo Dios, ¿dónde? Aquí nomás vienen, levanto a 200 muertos y se vienen a congregar aquí. ¿Dónde los sentamos? Yo estaría preocupado. Y yo creo que los diáconos dirían, y sí, ya sé dónde vamos a sacar. No, no me puedo imaginar, hermanos, o que yo alce mis manos, Señor, que aquí se aparezcan miles de euros. Bueno, ¿dónde los vamos a gastar? Porque aquí en el mercado no creo que me reciban euros, ¿no? O que sean billetes de 500. Imagínense la crisis económica que puedo introducir en una fabricación irresponsable de billetes. Señor, en tu nombre, que se multipliquen las ofrendas y ahorita tengamos 7 millones aquí en nuestras manos. Eso no queda así nada más, hermanos. Debe haber introducción de problemas. Y si eso se da en cada iglesia, imagínense la inestabilidad económica en la que va a entrar el país. No me puedo imaginar, pero eso va a traer problemas grandes. Y si alguien dijera, no, pastor, pero usted está negando el poder de Dios. No. Él lo está negando. Esa persona que supone eso, él lo está negando el poder. Porque Dios es ordenado. Dios es un Dios de orden. Él hace su obra, pero no hace cosas así como el aventón y que luego todo se salga del lugar. Él no hace de esa manera. Todo tiene un orden. No se puede aparecer dinero así nada más. No se puede resucitar así nada más. Imagínense que diga, yo soy un hombre de tanta fe, México sano. Pues, ¿cuántos médicos ahorita ya estarían así? Sin trabajo. IMSS, ISSSTE, particulares, chamanes, hueseros, señor Chanoc, imagínense todos hermanos, miren, ya no tengo pacientes. No, porque eso es desorden, eso es pensar así nada más con locura, no, hay un orden, todo. Entonces, voy mostrando rasgos de crecimiento en el Señor. Ya termino con esto, miren. Nuestros sentidos están cada vez más orientados al crecimiento en los varios modos de la realidad. Es decir, me muestro con mayores capacidades sociales, características económicas, estéticas, jurídicas, éticas, históricas, lógicas, porque a veces en las discusiones, no, oye, pero es que tú, oye, ya tienes la cena. No, es que tú no me quieres, soy tu criada. No, bueno, es que, no, pero así fue desde que te casaste conmigo, porque tú no me querías. Oye, no, espérame, es que aquí el asunto es la cena, ahora ya nos estamos trasladando. Sí, porque es que como yo crecí así sin mi papá, sin mi mamá, tú abusas de mí. No, espérame, ahora ya estás sacando el nacimiento. No, es porque no le alcanzó a mis abuelos para el hospital donde se alivió mi mamá antes de morir y por eso me desprecia. Y ya está sacando 15 temas, ya no tiene lógica la discusión. ¿Qué lógica tiene eso? No se puede arreglar nunca. Se va sacando más y más y más y más, se va cayendo sin poder detenerse. No hay lógica. Mi desarrollo psíquico, mis sentidos van hacia eso. Esas son las cosas que el apóstol Pablo quería conocer de los hermanos de Corinto. Por eso, en cuanto a los problemas que había en Corinto, es como si Pablo dijera, hermanos, ¿hay más capacidades económicas para arreglar los problemas de la iglesia? Algunos se han dado a la tarea de arreglar los problemas de socialización en la iglesia. Algunos ya se han dado a la tarea de arreglar problemas éticos de la iglesia, ellos mismos involucrándose. Hay problemas históricos, estéticos, jurídicos en la iglesia y algunos ya propusieron
cosas para arreglar eso o solo están hablando, solo se están quejando? Esa es la cuestión en la que Pablo arrincona a los de Corinto, los arrincona. Y entonces soy un mejor profesor, me ocupo más, tengo más celo, muestro más atención y más tiempo. ¿Muestro eso? Esto se lo debe preguntar todo presbítero, todo diácono, el congregante. Cuando digo presbítero es pastor y anciano, ¿no? El congregante, los jóvenes, los niños. Es bueno hablar con los niños. Oye, ¿y tú consideras que este año es mejor que el pasado? ¿Has obedecido más? ¿Quieres más a tu profesor? ¿Lo respetas más? Porque si no tiene crecimiento en eso, imaginen, hermanos, cómo va a ser ya grande. Un rebelde, algún tipo de Che Guevara, ¿no? Bueno, termino. Habiendo llegado a Cristo, Cristo a nuestra vida, estamos llamados a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, perfecto, ¿eh? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para ya no ser más niños fluctuantes. Que el Señor bendiga su palabra.